por supuesto tenemos que hablar sobre este 23 de marzo. ¿Qué opciones más tenemos? Han pasado 144 años. Ha habido intentos precisamente de poder dialogar, incluso una agenda de 13 puntos que por años Bolivia ha tenido con la República de Chile. No se pudo concretar este principal motivo de un acceso al Pacífico. Se tuvo que acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una corte internacional que dijo: tienen que dialogar y tiene que haber la voluntad de ambos países, con Chile y con Bolivia. No se puede obligar o no se puede fallar en favor de Bolivia por la demanda que ha presentado este país. Para hablar sobre estos temas, hemos invitado al analista internacional Javier Vizcarra, a quien ya lo saludo. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto poder hablar sobre este tema que los bolivianos tenemos todavía, se puede decir, un vacío. ¿Qué pasa? ¿Qué más vamos a hacer? Nos preguntamos los bolivianos después de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años. Javier, buen día una vez más. Buenos días, John. Un gusto saludarte y, por supuesto, a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Es cierto lo que dices. Los bolivianos sentimos en este momento, y al observar las imágenes de toda la parafernalia que se está organizando para para recordar este 23 de marzo, un aniversario más de lo que llamamos el Día del Mar, nos pone, como decir, lo menos piel de gallina, porque claro, hemos dejado atrás no solamente esos más de 100 años de intentos de acercarnos a Chile para negociar el tema marítimo, sino fundamentalmente estos últimos 4 años después del fallo de La Haya, aquel 1 de octubre de 2018. Bueno, es un tanto complicado, ¿verdad, Javier? Usted recordará que al momento del anuncio que se hizo, vamos a ir hasta la Corte Internacional de Justicia todos, ya habríamos incluso con anticipación celebrado el hecho de que Bolivia podía tener ese acceso, porque todo apuntaba así, pero fue un balde de agua fría cuando recibimos la respuesta y dice no. Aquí es cuestión de voluntades que hasta ahora no llegan, porque ha pasado el tiempo, ni siquiera hay un solo acercamiento para poder decir vamos a sentarnos entre estados, entre gobiernos y hablemos del mar. Es verdad, John, lo que pasa que el fallo del 1 de octubre de 2018 nos muestra claramente que de repente el camino que habíamos elegido no era el adecuado. Sin embargo, hay que recordar que el tema de los actos unilaterales era parte de un trabajo de la construcción jurídica de un nuevo orden internacional en el campo de las relaciones internacionales, concretamente en el campo de las decisiones unilaterales, los actos unilaterales. Pero desafortunadamente los magistrados de la Corte no lo entendieron así, como usted recordará, John, y por una abrumadora mayoría fallaron en contra de Bolivia, negándole aquello que había demandado, que era muy simple, era obligarlo a Chile a sentarse a negociar. No estábamos demandando a Chile por una porción territorial en el Océano Pacífico, en una parte de la costa. Estábamos simplemente demandando la posibilidad de sentarnos a negociar, la cual fue negado. Y eso, obviamente, nos ha dejado con una sensación muy complicada y con una realidad aún mucho más complicada, porque no podemos en este momento ni obligar, ni presionar a través de diversas instituciones internacionales, los organismos que tanto nos habían apoyado, a que Chile se siente a negociar. Lo que es verdad, se ha destruido en estos intentos, en este último intento a nivel jurídico e internacional, toda la estrategia boliviana que se había planteado por muchos años, que nos había permitido resoluciones importantes de la OEA. Recordará aquella en medio de un golpe de Estado que fue la que probablemente sea más importante en la historia de ambos países y sobre todo para Bolivia, porque le pedía al continente que se solucione el tema marítimo, que las dos partes se sienten a negociar para solucionar este enclaustramiento al que ha sido sometido el país. Pero bueno, se cambió todo esto por la política internacional, la de los pueblos, la diplomacia de los pueblos. Creo que la diplomacia de los pueblos no funcionó, no ha funcionado, no va a funcionar. Ese es un tema claramente destinado a una negociación diplomática. Hoy deberíamos mirar hacia el futuro
con esa decisión, con iniciar un nuevo camino de relacionamiento con Chile. Desafortunadamente hasta ahora la famosa hoja de ruta, así se llama el nuevo intento de acercarnos a Chile, que tiene varios puntos, que intenta ser una agenda sin exclusiones, y cuando decimos sin exclusiones, claramente estamos hablando que en ella se va a volver a tocar el tema marítimo. Quizás eso hace que el avance de esta hoja de ruta no tenga un final feliz y no digamos, bueno, nos sentamos a conversar sobre distintos temas, porque con Chile, un país limítrofe importante al lado nuestro, tenemos muchísimas cosas, desde límites internacionales, comercio exterior, etcétera. No podemos cerrarnos a no negociar. Javier, en casa, con seguridad mucha gente se está preguntando, cada año 23 de marzo, pero ¿qué hacemos después de todo lo que hemos vivido? Esa es la pregunta que se hace el papá, la mamá, los hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos queda? Sabiendo también y recordando dentro de estos últimos años que fue el presidente Luis Arce Catacora que participó de la ascensión al mandato del presidente Boric en Chile, y que cuando se trató de plantear el tema del acceso mediante esta hoja de ruta, de esta voluntad de intenciones, el presidente chileno dijo: vamos en algún momento a hablar del tema, pero ahora no es el momento. Y lo que anticipo es que siempre voy a defender los intereses de mi país, como diciendo, vamos a nosotros a negociar en el momento que querramos. John, yo recuerdo perfectamente una caricatura, creo que es de Avecor, que refleja claramente, de manera gráfica, aquel encuentro entre Boric y nuestro presidente Arce Catacora. Con todo el respeto a la investidura del presidente, evidentemente fue casi un portazo. Y desafortunadamente después de ese encuentro no hemos visto una real voluntad de que se pueda reactivar estos encuentros bilaterales al más alto nivel para avanzar en los temas que nos interesan. No olvidemos que esto ya habíamos vivido cuando se construyó la agenda de los 13 puntos durante el gobierno del presidente Evo Morales. Usted recordará, John, que en enero 1 del 2010, sí, asistió el presidente Morales a la posesión de Piñera, y luego también tuvimos la visita en ese mismo año, en un segundo mandato del presidente Morales, de la visita del presidente chileno. Auguraban, supuestamente, para el entendimiento de quienes estaban a la cabeza de la diplomacia boliviana, un buen tiempo para iniciar un acercamiento. Realmente fue un tiempo perdido, porque estuvimos hablando y no se lograba concretar absolutamente nada hasta que Bolivia decidió patear el tablero, para decirlo de una manera gráfica, y demandar a Chile el año 2014, demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia sobre lo que se constituyó después en el corazón de la demanda, la obligación de negociar con nuestro país sobre el tema marítimo. Desafortunadamente ya tenemos la historia clarísima, lo que nos pasó en la Corte. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con el hecho de carga ideológica que se le han puesto a todos los temas internacionales. Hoy mismo, después del fracaso del mar, hemos vuelto a fracasar en el tema de las aguas del Silala. Fracasar en el sentido de que, si bien la Corte ha fallado en sentido de que sí, evidentemente es un curso de agua, eso nadie lo puede negar, la ciencia lo dice así, claramente las aguas discurren de esa manera, pero lo que planteó Bolivia en principio no era ese tema. Bolivia había dicho que esas aguas eran unos manantiales que básicamente se quedaban en Bolivia y que transcurrían a Chile solo por obra y gracia de los canales construidos en territorio boliviano al comenzar el siglo pasado. Fue desvirtuada toda esta posición boliviana, no solamente por los argumentos de Chile, sino por los estudios propios nuestros, y tuvimos que allanarnos a la demanda chilena y aceptar y decir, sí, evidentemente es un curso de agua internacional. ¿Y qué hemos ganado con eso? Después de esas bravuconadas de decir, nos están robando el agua, hay que demandar a Chile, hay que hacerle pagar la deuda histórica. Ni deuda histórica ni nada, eso es parte del pasado. Nunca más veremos un centavo, ni un solo dólar respecto a las aguas del Silala. Las aguas hoy siguen corriendo de Bolivia a Chile en los 180 o 200 litros que corren y que siguen corriendo y lo seguirán haciendo
probablemente eternamente hasta que Bolivia decida o hasta que Bolivia decida algún proyecto muy difícil en esa zona. Pero volviendo al tema marítimo, lo que nos queda, John, ahora es reconstruir una diplomacia. La diplomacia, usted conocerá el tema, está completamente destruida. Todos los diplomáticos de carrera han sido apartados, han sido despedidos y hoy se maneja con gente que se está preparando en cursos de 2 y 3 meses. No puedes hacer diplomáticos en 2 y 3 meses, eso es inconcebible en cualquier diplomacia del mundo. Vea usted lo que pasa en Chile. Ha asumido el presidente Boric, un presidente evidentemente con la misma línea política de una izquierda fuerte en el continente, pero no ha cambiado su servicio diplomático, lo ha mantenido a la que fue agente de Bolivia, de Chile para Bolivia, en los más altos cargos, ministra, viceministra. Hoy pone a Van Cleveren, que ha sido parte de las grandes negociaciones entre Bolivia y Chile, y mantiene toda una estructura porque sabe que esa estructura no es un tema de favoritismo y de élites y de narices respingadas, como dice Maita, el canciller nuestro. No, se trata de un conjunto de gente que tiene no solamente formación, sino también tiene memoria diplomática. Porque para negociar los temas diplomáticos hay que tener una base, una memoria institucional. No puedes sentarte a la mesa a negociar, por ejemplo, con el Perú, la demarcación del lago Titicaca. Bueno. Tienes que tener los antecedentes previos. No te puedes sentar porque te van a, perdón los términos para la audiencia, te van a tomar el pelo. Y eso es lo que nos pasa en los distintos ámbitos. Entonces esto pasa por una reconstrucción importante del servicio diplomático. Tendremos que buscar, no sé si comparte conmigo, pero una seguridad jurídica diplomática para poder esperar la voluntad en algún momento, Javier, de Chile para sentarnos a dialogar y decir, ¿hay posibilidad de acceso al mar? Y Chile nos responderá y esperemos que no sea también otro balde de agua fría, como hasta ahora los bolivianos lo estamos sintiendo, todos con seguridad en el país, porque no perdemos la esperanza, es lo último que se pierde, pero también hay que ser reales de que hasta ahora no hemos logrado nuestro objetivo. Gracias, Javier, le agradezco mucho por este análisis. Con seguridad más adelante estaremos hablando sobre lo que pueda pasar con ese contexto diplomático que que es un tema pendiente con nuestro vecino país. Gracias, John, y coincido plenamente contigo. Este es un tiempo de paciencia, de reconstrucción, de apuntar hacia adelante y de intentar con Chile una nueva forma, un nuevo relacionamiento. Eso es lo que hay que hacer sin lugar a dudas. Muchas gracias, John, que tengas buen día. Igualmente a usted, Javier Vizcarra, ha estado con nosotros, analista internacional, hablando sobre el 23 de marzo. Tenemos más.